Nosotros lo que necesitamos es que el gobierno mantenga las condiciones del juego, que se pueda hacer negocio, que no vayan a colocar impuestos como los de Europa, mantengan la seguridad, que controlen la inflación. El gobierno hace eso, está perfecto, pero muchas veces el gobierno entorpece el aparato productivo. Entonces empiezan a colocar leyes, a proteger bienes, a colocar subsidios, a entregarle dinero a la gente para mantenerlos votando. Todo el libro mío, Crea tu propia riqueza, es bestseller. Ese es un ejemplo de un activo, por ejemplo. ¿Cuántas veces escribí el libro? Una. ¿Cuántas veces he recibido regalías de ese libro? Todos los meses. Haces el trabajo una vez, recibes para siempre. Esa es la mentalidad del inversionista. La mentalidad del empleado es hago y me pagan, hago y me pagan. ¿Cómo una persona con el entrenamiento correcto puede, independientemente del trabajo que tiene hoy en día, puede empezar a alcanzar la libertad financiera aún más rápido que una persona que gane más dinero? Para tú lograr la libertad financiera necesitas ingresos que lleguen a tu vida sin necesidad de estar presente, ingresos pasivos, ingresos de portafolio. Entonces, si tus gastos son $3,000 al mes, o sea, lograr la libertad financiera es facilísimo. O sea, yo me demoraría un día en crear un activo que me dé $3,000 al mes. Toda la persona que no es rica o libre financieramente es porque más que dinero, más que cualquier otra cosa, que tiene que despertar el genio financiero. Las crisis lo que traen son oportunidades. En enero del 2023, todas las acciones estaban regaladas. Hay tratos que te dan ganancias de capital, las opciones, la bolsa. He visto ganancias de capital, por ejemplo, que invertí $5,000. Se han transformado en 129,000. Si uno se educa, se entrena y sale de la zona de confort. ¿Cuáles son las 3 oportunidades más grandes que tú estás viendo hoy en día que van a estar en las próximas semanas y después de las elecciones que las personas pueden utilizar para capitalizarse y generar más ingresos? Hay muchas oportunidades, querido José, pero yo pienso que... Alejandro, muchísimas gracias por invitarnos y recibirnos nuevamente en tu bella casa, o más bien una de las bellas casas que tienes. Muchas gracias. Quiero hoy enfocarnos en hablar de lo que se viene en tan solo unas cuantas semanas. Muchas personas, por ejemplo, aquí están viendo lo que está sucediendo con la huelga, por ejemplo, Sí. de los La contenedores. costa este, sí. Exactamente. Las elecciones, algunas personas están asustadas, preocupadas, pero en vez de preocuparnos y hablar de problemas, quiero hablar de soluciones. Sí. Porque yo creo que si una persona solamente se enfoca en los problemas, se queja, automáticamente, así como enseñas en el seminario, que me enseñaste un montón a mí, empiezas a ver la parte negativa en vez de la positiva. Y es ese cambio de pensamiento que le ayuda a la persona a avanzar. Así que, antes que nada, ¿cómo tú te estás preparando hoy en día y estás viendo oportunidades cuando muchas personas ven problemas? Claro que sí. Muchas gracias, querido Josué. Bueno, yo lo que te puedo decir, querido Josué, es que cuando uno está bien programado en su mente, cuando uno está entrenado financieramente, pase lo que pase, tú te vas a enriquecer más. Y eso es importantísimo que las personas lo tengan presente. Porque yo te puedo decir que en el 2016, cuando quedó el presidente Donald Trump y empezó a hacer estos cambios en la economía y estas cosas, yo durante el 2016 al 2020 logré buena parte de mi patrimonio. Yo pensé que después, con el cambio, yo pues iba a tener algunos problemas y algunas cosas, y resulta que mi patrimonio se multiplicó por 3. O sea, del 2020 al 2024, o sea que viene como exponencial, ¿cierto? Claro. Entonces, la respuesta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué unas personas, la inflación les ha afectado su presupuesto, ahora tienen deudas, están pagando altos intereses? ¿Y por qué hay otras personas que las inversiones que tenían han crecido? Entonces, primero, pues uno tiene que entender todo el ámbito, todas las noticias, todo el juego político, ¿cierto? Las estrategias de los diferentes, digamos, candidatos. Tú sabes mi posición, básicamente, pues yo soy, más que republicano, soy un hombre de negocio, ¿cierto? Soy una persona que cree en el país, que sé que el país está diseñado para que todos se enriquezcan. Simplemente que hay personas que utilizan las herramientas y hay otros que no. ¿Ves? Entonces, cuando los intereses estaban bajos en el 2016, ¿será que todos tuvimos esa oportunidad? Sí. ¿Cierto que sí? Ok. Entonces, cuando los intereses estaban bajos, pues yo adquirí algunas deudas, pero no deudas para comprar carros, no deudas para comprar otros bienes, sino deudas para comprar propiedad raíz, básicamente. Entonces, esa oportunidad estuvo ahí para todo. Luego vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, todo el mundo pensó que el precio de la propiedad raíz iba a bajar, ¿cierto?
y resulta que se multiplicó por el doble. Hay personas que cuando vino esa ola compraron ahí en el pico, en lo alto, ¿ves? Yo no hice mayores compras en ese momento, pero entiendo también que siempre hay oportunidades en el mercado. Llegaron diferentes oportunidades en la bolsa. La mejor de todas, querido Josué, enero del 2023. Todas las acciones estaban regaladas, o sea, las crisis lo que traen son oportunidades. Ahora, nosotros lo que necesitamos es que el gobierno mantenga las condiciones del juego, es decir, que se pueda hacer negocio, que no vayan a colocar impuestos como los de Europa, ¿cierto? Que yo espero que el Congreso eso pues no ocurra, ¿cierto? Que mantengan la seguridad, ¿cierto? Que controlen la inflación, que mantengan las tasas de interés bajas, que haya oportunidades de empleo y de emprendimiento para todos. Si el gobierno hace eso, está perfecto, pero muchas veces el gobierno entorpece el aparato productivo, entonces empiezan a colocar leyes, a proteger bienes, a colocar subsidios, a entregarle dinero a la gente para mantenerlos votando y esas cosas. Y yo lo que espero es que todas las personas que nos están escuchando estén muy por encima de eso, que hablar y decir, te vamos a regalar plata, te vamos a dar subsidios. Primero que todo, no te están regalando nada, eso es plata de ustedes mismos, ¿ven? Segundo, lo que eso trae muchas veces es más inflación. Y yo lo que pienso, querido Josué, y siempre lo he pensado, es que si uno se educa, se entrena, sale de la zona de confort, por ejemplo, tú estabas en República Dominicana, sentiste algo y te fuiste para los Estados Unidos, hiciste emprendimientos, te quebraste, luego te paraste otra vez, has hecho ajustes, has conseguido mentores, has preguntado, a pesar de que eres muy exitoso y esto, tienes la humildad y el corazón y la sabiduría para decir, ¿será que estoy haciendo esto bien o mal? Y eso no debe darnos ninguna pena, pero todo eso es salir de la zona de confort. Entre otras, quería felicitarte también por el cumpleaños. Gracias. Que Dios te bendiga mucho, a tu familia, a tus padres y que todo lo que tú hagas que prospere. Y siguiendo con este tema político, pues yo lo que te puedo decir es que siempre hay oportunidades, es lo que yo te puedo decir. O sea, en este momento mucha gente te va a decir, la propiedad está cara. Pueden tener razón, pero hay oportunidades que nadie ha visto, por ejemplo. Nadie, ¿ves? Y tal vez yo comparta eso en el seminario, bueno, durante los seminarios Creando Riqueza, pero también en el evento que vamos a tener con Robert. Voy a mostrar algunos tratos que cuando tú los veas te vas a ir de espalda, ¿ya? Porque tú vas a decir, wow, ¿cómo? ¿Cómo es, ahí, como tú dices, ¿cómo es posible? ¿Ves? Resulta que sí es posible, pero es que uno tiene que salir de los límites, ¿ves? A veces uno piensa que las cosas son así y resulta que hay otra forma. Y esa técnica, esa forma, es la que hace la diferencia entre los que tenemos éxito y los demás. Entonces, manejar nuestra mente, controlar los pensamientos, estar pensando cosas positivas todo el día, vivir en gozo, en agradecimiento, en abundancia, hacer algo práctico como es el mercado de valores, que siempre va a estar ahí, entre otras, ya por la pregunta que me decías de la parte política, ¿sabes yo qué estoy haciendo? ¿Qué será? Estudiando qué ha ocurrido en la bolsa en las épocas de elecciones. Yo lo tengo clarísimo, ¿ves? Y sé qué ocurre y cuántas veces me puedo ganar, qué tiene que salir y qué no tiene que salir. El 99% de la gente no sabe, no tiene ni idea, ni siquiera de lo que estoy hablando. Entonces la pregunta es, ¿me quedo con la duda o aprendo? ¿Ves? Recordemos también que el ser humano por excelencia pues tiene un montón de miedos, temores, tiene la esperanza de que el gobierno le va a solucionar los problemas. Eso no va a pasar, ¿ves? Las instituciones, que yo no voy a hablar mal de ellas ni nada de estas cosas, sí, hay algunas que prestan algunas ayudas, pero la mayoría es para mantener a la gente con el modo de sobrevivir. Paga la renta, paga el carro, edúcate algo por ahí técnico, ¿cierto? Mantén tus hijos en un colegio público, ve una vez de vacaciones al año, trabaja duro, paga cuentas, o sea, el rat race literal. La carrera de la rata. Yo me di cuenta de eso y dije, yo no quiero estar en ese modo en mi subconsciente de sobrevivir.
yo tuve que entrar a mi mente subconsciente, o sea, yo mismo, como que me volví miniatura y entré a mi mente subconsciente y moví cosas allá. Yo tengo testigos, yo este ejercicio lo hice en un evento, ¿ves? Muy probablemente lo voy a hacer en el evento de planeación del 2025. Entonces yo me volví miniatura, me entré a mi cerebro y moví unos indicadores que estaban ahí, como el aire acondicionado, esos, unos botones. O sea, en el libro Secretos de la Mente Millonaria, bien clarito lo dice, cuando el aire acondicionado está en 65, un ejemplo, y la temperatura sube, el sol está fuerte afuera, ¿cierto? La temperatura puede subir de 65 a 68, ¿cierto? Pero luego el sol se va y vuelve a 65, ¿ves? O está haciendo más frío, ¿cierto? Y baja de 65 a 62, pero luego eso cambia y vuelve a 65. Ese es el termostato. Entonces, todas las personas que nos ven y todo el mundo tiene un termostato financiero, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto dinero gano cada mes? Entonces, yo comencé en una cantidad muy modesta de dinero, ¿cierto? Luego empecé a trabajar esto y se duplicó, ¿ya? Pero yo dije, pero hay mucho más, ¿cierto? Entonces luego se multiplicó por 5, luego por 10, luego por 20 y así, ¿ves? Entonces, y sigue creciendo la cantidad de dinero que yo recibo. Ahora, cuando uno recibe mucho dinero, entonces hay gente que ya en este momento está sintiendo miedo. Ah, voy a pagar más ¿qué? Impuestos. Más impuestos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que educarse, qué puedo deducir, qué no, qué invierto, qué no, qué es esto, qué es lo otro. Yo entre más propiedades compro, menos impuestos pago. Por ejemplo, te doy ese tip. O sea, yo me descuento la depreciación, la amortización, los seguros, todos los gastos, todas las remodelaciones, todo lo que uno hace en marketing, la operación del negocio, todas estas cosas. Y claro, uno como gerente de una compañía o como presidente de una compañía, tiene que estar monitoreando el flujo de caja, tiene que, digamos, mantener ese flujo de caja positivo. Hay gente, por ejemplo, que en su desconocimiento, digámoslo así, uno de los candidatos dice, es que vamos a subir los impuestos, ¿ya? Los impuestos a las personas más ricas. Resulta que las personas más ricas son las personas más inteligentes del planeta, ¿ves? Los más inteligentes, los mejores contadores, los mejores abogados, el mejor equipo, ¿ya? Por más de que traten de aumentarles, ellos van a buscar la forma de no evadir, sino eludir, es decir, de pagar la menor cantidad de impuestos posible. De hecho, por ejemplo, si mi empresa es pública y yo tengo acciones, yo le puedo decir al banco, ¿sabes qué? Préstame 50 millones de dólares con el respaldo de mis acciones, Claro. ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto dinero pagó esta persona en taxes por eso? Nada. Cero. Y lo otro es que como no ha vendido las acciones, tampoco paga impuestos. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vas a tumbar eso si eso está en el Código Penal? Y eso lo sabe el 1% de la gente. ¿Ves? Entonces, cuando un presidente, un candidato dice, voy a subir los impuestos, como economista te lo digo, y no hay que ser el mejor economista para entender esto, eso lo que va a traer es más inflación. Porque un empresario dice, ah, ok, voy a invertir en Estados Unidos, pero es que ya hay que pagar más impuestos, entonces me toca cobrar más caro. ¿Quién paga el precio? El cliente, el consumidor. El consumidor, ¿cierto? Y la mayoría de los bienes y estos son bienes, artículos de primera necesidad. Entonces, si yo pagaba por un tomate $8, ahora me va a tocar pagar 16 porque el que vende los tomates no está dispuesto a hacerlo por menos porque le van a cobrar menos, o sea, más impuestos, ¿ves? O sea que trae inflación. La inflación es el impuesto más regresivo que hay. Regresivo quiere decir que las personas de ingresos bajos son los que más se afectan. Correcto. A mí me da igual la inflación. ¿Sí me entiendes? O sea, si la inflación es el 3, que me parece muy bajita, entre otras, y si yo me gano el 500%. ¿Sí me entiendes? Entonces, las personas que me están viendo, lo que yo estoy diciendo, nadie quiere que lo escuches. Imagínate eso. Entonces, así funciona la gente de los políticos, ¿cierto? A través de decir cosas, crear miedos, un montón de cosas. Y uno tiene que ir más de que si me cae bien o me cae mal, es lo que va a hacer esta persona, va a ayudar a este país o lo va a volver más violento o más
digamos, la competitividad baja, ¿sí ves? Estados Unidos es una superpotencia mundial porque es muy creativo, tiene muchas ideas, mucha innovación, pero también un país competitivo. Entonces, si nosotros el mensaje que le mandamos a nuestros hijos es, vaya a la escuela, coma chitos, tome gaseosa, no haga deporte y espere que el gobierno le va a mandar unos cheques y tenga 10 hijos, esto se termina. Afortunadamente, pues hay muchas personas que son muy inteligentes, ¿cierto? Y se mantienen bien, ¿ves? No se dejan acabar, no se dejan cansar, no se dejan envejecer, mantienen en forma, mantienen activos, mantienen pensando, mantienen creando, mantienen innovando. Ese es el que va a triunfar con el gobierno, sin el gobierno. O sea, aquí no pueden haber dictaduras en los Estados Unidos y, y no va a pasar. O sea, Claro. quede quien quede, yo también soy responsable en decir eso. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene un mini ejército en la casa, ¿ya? La persona que yo menos conozco tiene 50 pistolas, ¿sí me entiendes? O sea, no es así nomás. Tú no le vas a decir a alguien, no, te vamos a controlar. O sea, te metes en Claro. la tercera guerra mundial, pero adentro de los Estados Unidos, ¿ves? No es así nomás. No es que vamos a hacer esto y lo otro, pero sí, yo sí puedo decir que uno tiene la responsabilidad de que si elige, que sepa por qué. Claro. Y que no sea porque me cae mal o me cae bien. Yo respeto todas las personas. Uno de mis mejores amigos, Josué, pero que nos vemos y hablamos todos los días, él va a votar por Kamala. ¿Y tú crees que por eso vas a dejar de ser mi amigo? Claro. No, yo lo quiero. Él es un americano, no habla ni pizca de inglés, de español. Imagínate. No habla nada de español. Hacemos deporte juntos. Una gran persona, es como de mi familia, ¿ves? Y él tiene su posición y yo tengo la mía. Ahora, nunca nos vas a encontrar discutiendo. Yo lo escucho, él me escucha, cada uno toma su decisión, Claro. pero yo sé que un gobierno con las propuestas que están trayendo, por ejemplo, la parte democrática, va a traer más inflación. Gústele al que le guste. ¿Quién va a pagar la inflación? La gente de menos ingresos. ¿Me afecta a mí la inflación? No. ¿Voy a subir los precios? Les quiero decir algo, soy tan eficiente y tan competitivo, gracias a Dios. Yo no subo los precios. Yo llevo cobrando, Josué, lo mismo 17 años. No lo voy a subir. Créame, no me ha hecho caso hasta el día de hoy todavía de subir el precio. No, yo no he subido precios. Sí. Que suban precios los incompetentes, ¿sí me entiendes? Yo no subo los precios, mis precios son así, ¿ves? Entonces, yo quiero que este mensaje lo escuchen todas las personas y que... Alejandro, tú has mostrado y has enseñado que las oportunidades literalmente suceden todas las semanas y ahora, durante las próximas semanas, se vienen las elecciones. Quiero que expliques cómo el seminario Creando Riqueza le puede cambiar la vida literalmente en las próximas semanas a las personas siempre y cuando se entrenen correctamente. Por supuesto, querido José, hay que analizar qué estrategias ocurrieron en las últimas elecciones presidenciales y tengo buenas noticias, algunas veces estas estrategias pueden dar entre 15 a 20 veces la inversión en periodos de tiempo muy cortos, así que es bien interesante aprender sobre esto. Me encanta muchísimo. Y eso es lo que llamas las opciones financieras, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, quiero que expliques un poquito qué la persona va a aprender en el seminario Creando Riqueza, porque yo personalmente lo tomé y como te he dicho anteriormente, cambió mi vida, mi mentalidad, la de mis padres y está cambiando todo, literalmente. Y la razón es porque no solamente les enseñas a cómo multiplicar el dinero, sino que hacer, cómo manejarlo y más que todo a trabajar en sí mismos y en la mentalidad, porque todo empieza, como el podcast se llama, Actitud Millonaria. Así que quiero que hables de todo lo que cubres en el seminario Creando Riquezas y cómo a las personas eso le puede ayudar. Por supuesto, querido Josué. Bueno, primero es entender el cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender. Hace poco hicimos una compra magnífica, 5 veces la inversión, pero ya sabíamos que había que vender y uno tiene que estar entrenado porque las emociones te van a decir lo contrario y Claro. efectivamente llegamos a ese punto y la acción cayó. Entonces a mí me dio mucha alegría porque aprendimos dónde entrar, pero también dónde salir, que eso es lo que muchas personas no saben. Ahora lo de las opciones es riesgo pequeño, recompensa grande, apalancamiento, no necesitas mucho dinero para hacer dinero y de eso vamos a estar
hablando todo el seminario Creando Riqueza. Me encanta. Así que la información va a estar aquí en el código QR que ven en pantalla o en el link aquí debajo. Vayan e inscríbanse si ustedes quieren aprovechar las oportunidades que se están presentando ahora mismo en este tiempo. Yo he tenido una conversación contigo, ha durado 10 minutos. Esos 10 minutos es unos 3 semestres de economía para entender eso. ¿Me entiendes? Yo lo estoy explicando de una forma sencilla. Más impuestos, más inflación. Menos inversión, menos empleo, ¿cierto? También el consumo decrece, menos empleo, ¿cierto? El poder adquisitivo baja, ¿cierto? Muy probable que para arreglar eso otra vez empiecen otra vez a emitir y a jugar con las cosas de economía, ¿cierto? Entonces yo lo que pienso es que hay que subir la inflación, o sea, subir, perdón, el empleo, hay que subir el empleo, hay que las personas tengan mejor calidad de vida, ¿cierto? Mantener esa inflación baja, controlada, porque la inflación es de lo que más espanta la inversión extranjera. Uno, y los impuestos dos. Y si tú subes impuestos y pierdes el control de la inflación, ¿quién va a invertir en los Estados Unidos? Claro. Si tú tienes $100 hoy y compras una cantidad de bienes y dentro de 6 meses vuelves al mismo almacén y resulta que para comprar esa misma cantidad de bienes ya no necesitas 100, sino 200. ¿Sí ves? O sea, es un problema. Claro. Y yo he visto una cosa también, y es mientras menos involucrado el gobierno esté en el sector privado, mientras más seguridad haya para todos los ciudadanos, mientras menos impuestos hay, la economía explota y crece. Y eso Claro. creo que lo hemos visto perfectamente en Dubái, por ejemplo. En Dubái Claro. hay 0% De impuestos. de impuestos. Es súper seguro, te cortan la mano si robas y todo el mundo anda tranquilo. Entonces yo digo una cosa, de que si la persona piensa de que los ricos son malos y hay que pagar los impuestos, subconscientemente ellos están diciendo que nunca van a ser ricos tampoco. Es cierto, o sea, si vendemos esta idea de que hay que cobrarles más a los más ricos, empecemos por acá, empecemos por esto. ¿Quién es el que más impuestos paga? ¿Ven? Los empleados. Pero no es por culpa de los empleados, es por culpa de todos los impuestos que ha colocado el gobierno a los empleados. ¿Ves? Entonces tú ganas 100, tú piensas que ganas 100 y mentiras que ganas 50 y te los descuentan de frente. Seguridad social, Medicare, esto, aporte, 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 aporte. Resulta que, yo te voy a decir, yo tuve 5 amigos, ¿ven? Muy cercanos en Colombia, que siempre nos reuníamos los viernes y esto, a hablar de diferentes temas. Ellos fueron jubilados, se jubilaron, los 5. Se jubilaron en edades de los 60, 65 años. Mira el negocio. ¿Cuánto duraron vivos después de que se jubilaron? En promedio 10 años solamente. Imagínate tú trabajar 40 años. O sea, y no recibiste un dinero que te descontaron. Y cuando lo empiezas a recibir, a los 5 años te mueres. O a los 10 años. Entonces, ese es el negocio de la jubilación. ¿Ves? Claro. Trabajar duro toda la vida, te descuentan un dinero que nunca lo vas a disfrutar. Entonces, a mí me parece muy delicado esa parte. Primero porque el empleado le hacen muchos descuentos. Primero, pagan un montón de impuestos. Eso no lo va a cambiar el gobierno. ¿Ves? Ahora dicen, vamos a cobrarle a los que tienen. Los que tienen todas las formas para proteger lo que tienen y para, bajo el margen de la ley, pagar los menos impuestos posibles, Claro. incluyendo ingresos relacionados con la deuda. O sea, por ejemplo, si alguien tiene una casa y dice, yo no quiero tener ingreso ganado, voy a refinanciar mi casa, recibo $2 millones Libre de impuestos. libre de impuestos, ¿ves? La gente que tiene, digamos, cierto nivel, ¿cierto? Recibe alrededor de 10 fuentes de ingresos diferentes. El empleado recibe una. ¿Ves? Yo debo de tener algo así como unas 20 fuentes de ingresos distintas. No estoy hablando de propiedades. Propiedades es una fuente. Y esa fuente tiene muchas propiedades. Claro. ¿Ves? Entonces,
Y todo eso es lo que menos impuestos paga, ¿sí ves? Entonces, por eso es que uno tiene que educarse financieramente, por eso uno tiene que tener el mejor equipo, tiene que entender, leer las cosas por fuera de la caja sin sentimientos, sin que, es que tal persona, es que a mí no me gusta, es que esto. No, uno tiene que ver las cosas muy profesional. ¿Cuál es la propuesta suya? No, que esto. ¿Cuál es la propuesta suya? Ok, esto y esto. ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta. Hay que ayudar a empresarios. ¿Para qué? Para que creen más empleos. Amazon, ¿cuántos empleos tiene? ¿Cuántos empleos genera? 1.500.000 empleos, una ciudad grande, imagínate. ¿Cuántos empleos genera Walmart? Millones, ¿ves? Bank of America, cientos de miles de empleos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no ayudar a que esas compañías puedan hacer bien sus trabajos y le den empleo a las personas que de pronto no tienen o que no son emprendedores, ¿cierto? Y a su vez que estas compañías, cuando tú pones una compañía en una parte de la ciudad, eso es inevitable. La ciudad va a tener un desarrollo. Claro. ¿Ves? La gente empieza a comprar sus casas, a arreglar las cosas, a colocar las calles más bonitas, la seguridad. El alcalde va a decir, oiga, este señor aquí, mire lo que está haciendo, vamos a ayudarle, vamos a tener esto, todo es más seguro, todo es más limpio, todo es más bonito, construyen escuelas más bonitas. Eso se llama desarrollo económico, ¿ves? Lo demás es los barrios feos. Vamos, no estemos muy cerca, por ejemplo, lo que fue Los Ángeles y lo que es ahora Los Ángeles. Claro. Yo no quiero ir a Los Ángeles, con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque tú estás caminando, vas a una playa y te encuentran con 70.000 homeless. Que quieren robarte. Y que pueden robarte legalmente. Legalmente. Siempre y ¿ya? cuando lo que te roben sea menos de $1,000. Me gusta mucho ir a Manhattan, pero hay otras ciudades de Nueva York que tú no quieres ir. ¿Por qué? Porque te roban en Estados Unidos. O sea, no estoy hablando Colombia, Venezuela, no. Entonces, lo que tú decías de Dubái, lo que se habla, por ejemplo, de países como Singapur, el mismo Salvador, que me parece que es espectacular. Claro. ¿Ves? Es la mano dura. Claro. ¿Ves? Es decir, bueno, nosotros estamos aquí para hacer negocios. El que venga a robar, a matar y eso, no tiene que estar aquí. Es justicia. Es lo que es. Entonces yo quiero que esta familia esté segura, que esta escuela funcione bien, esto y lo otro, la gente se tiene que comportar. Es una sociedad, ¿ves? Donde está el respeto, donde yo no puedo estar dándome trompadas con una persona por cualquier diferencia, donde hay una calidad, de una civilización, ¿ves? Si uno es muy peleón, pues vaya por una montaña solo y pelee por allá con un gorila o no sé. Pero ese tipo de mensaje, sal adelante, estudia, arrebata el sueño americano, busca cómo lograr tus sueños, o sea, cómo alcanzarlos. Lo que uno necesita es que el gobierno lidere, ¿ves? Entonces ahora uno, con el ejemplo también, ¿no? Entonces, yo por ejemplo veo al vicepresidente. El tipo es autor de un bestseller, de un montón de plata, ha tenido éxito en varias cosas, una persona que fue a la universidad, estudió su derecho, todas sus cosas. Y me parece que es una persona exitosa. Claro. O sea, yo me siento, digamos, que me representa. ¿Sí? Ahora, si yo veo una persona que es más izquierda, que es más, es que yo nací en un hogar así, es que no teníamos para esto, es que lo otro, es que yo como el working class hero crap, Sí. algo así, yo no quiero eso. Son excusas que Exacto. ponen por no alcanzar lo que dicen que quieren. Exacto, entonces a mí hay muchos niños y jóvenes que se me acercan y me dicen, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Wow. Me dicen así. Y yo les digo, pues muchas gracias, a mí me emociona eso, ¿me entiendes? Porque yo no he usado ni armas, ni drogas, ni cosas ilegales para estar donde estoy. Entonces ellos dicen, a mí me gustaría ser como tú. Otra persona me dijo, como que eres como Elon Musk, una cosa así. Entonces son cosas bonitas que vienen de un niño, ¿sí me entiendes? Yo recuerdo en Colombia había una disfunción cultural
porque muchas veces los héroes de los niños eran las personas que no estaban haciendo las cosas bien, ¿ves? Entonces, uno hasta en eso tiene que tener cuidado, porque hay una Claro. generación que viene y te están mirando. Fumas, tomas, andas por ahí haciendo cosas que no son, o eres una persona que hace deporte, que hace negocios, que tiene cosas chéveres, que invierte. Eso es el ejemplo, ¿sí ves? Ujú. Entonces yo sí siento mucho esa responsabilidad, ¿cierto? Más que hablar y decir, mira, que es que yo tengo yo no sé qué, que dice cuánto. Normalmente la gente que habla así no tiene nada, ¿sí me entiendes? Yo te puedo decir que a través de los años he podido ir acumulando activos y cosas que me encanta porque me saca de la zona de confort, ¿ves? Ujú. Son nuevos retos, todos los días estoy aprendiendo. Yo no sabía hace unos meses ciertos tipos de tratos que hay, ciertas, de pronto hasta incentivos del gobierno para hacer cosas. Entonces, mi invitación es que no nos quedemos esperando a que el gobierno va a venir, te va a tocar y te va a mandar un cheque, sino más bien, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? No quiero estar así, no quiero hacer este trabajo, sea el que sea, ¿ves? Sino que yo tengo algo más, pero quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo con trampa o pretendiendo ser cosas que no soy, sino que me voy a ir ganando mi puesto en el tiempo. Claro. Cuando menos piense, y yo creo que tú eres un ejemplo también de todo esto, te va a llegar la recompensa tarde o temprano. Sí, ¿Ves? y es totalmente así. Es más, hoy incluso estaba hablando con uno de los vendedores y estudiantes que tenemos en la academia. Empezó hace un año. Imagínate. Hace un año, el mes pasado hizo $12,000 en ventas en comisiones personales SEI y está empezando a invertir en la bolsa de valores gracias a usted, Oh, viviendo en Argentina. imagínate Se eso. llama Matías, seguramente está viendo esto aquí. Y me recuerdo, él me dijo, "Oye, mira Josué, yo cuando empecé en todo esto, a empezar a estudiar con ustedes y capacitarme, mi esposa me miró y me dijo, ¿seguro? Tiene 3 hijas él. Y él dijo, sí, yo confío que este es el camino. Y hoy en día, después de haber pasado el proceso, entrenarse, está aquí. Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria, ahora mismo lo que quiero compartirte aquí es la oportunidad de ser un vendedor digital. Porque si no sabías, tú puedes hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses sin tener que crear tu propio producto o servicio, sin tener que tener seguidores y sin tener que crear un negocio desde cero. Porque lo único que estás haciendo es siendo un vendedor digital para otras compañías, apalancándote del esfuerzo de ellos, de los seguidores de ellos y del producto y servicio de ellos de alto valor y haciendo $100,000 desde tu casa 100% del internet, solamente utilizando tu celular. Si quieres aprender cómo hacer exactamente esto, lo único que tienes que hacer es ir a emprendedordigital.co para un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo hacerlo, o dale clic al link más abajo aquí en este episodio. Así que nos vemos en ese entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, vamos de vuelta al episodio de Actitud Millonaria. Yo quería contar esto un poco. O sea, muchas personas saben, yo nací en una empresa o sea, en una familia con una empresa, ¿ves? Una empresa pequeña, 60 empleados, hacían impresiones y esto. Y yo vi eso en mi papá, básicamente. Ujú. Entré al colegio, fui a la universidad, luego quise hacer una especialización en finanzas, luego una maestría en administración, hice otro posgrado también, buscando la respuesta en la academia, ¿ya? Y yo sacaba muy buenas notas y tuve muchos cambios y retos y esto, pero sé que muchas personas que me están escuchando también fueron universitarios, ¿ya? Y sean o no sean universitarios, lo importante es educarnos financieramente. Por ejemplo, a mí no me enseñaban a invertir en el mercado de valores, yo tuve que descubrirlo por mí mismo. Y lo que quiero decir con esto es que hay veces uno se frustra, Josué, porque con lo que tú aprendiste y lo que tú pagaste por todos esos conocimientos teóricos, cuando los vas a llevar a la práctica, te encuentras con un mundo totalmente diferente. Ujú. Entonces, en el seminario, y todo comenzó de hecho con el libro Padre Rico, Padre Pobre, que yo le digo a las personas, la gente que me dice, ¿pero qué hago? Léete el libro, empieza por ahí, empieza a escuchar audios, empieza a educarte financieramente, haz el seminario Creando Riqueza. Yo en el 2009, una vez Robert dijo, voy a ir a Colombia, ¿ya? Y fue a Bogotá
Y la retransmisión del evento se hizo en Cali. A los 28 años que yo tenía en ese tiempo, pude llenar el teatro Jorge Isaacs en Cali, Colombia. Ese fue el primer evento grande que yo hice. Pero claro, era un evento de Robert, yo estaba como parte del grupo que estaba en ese proyecto. Se llenó, tuvimos algunos inconvenientes de transmisión, pues imagínate, 2008, 2009, ¿no? Pero salió el evento adelante y fue como la experiencia que tuvimos. Y ahora, pues ya este evento, la parte presencial prácticamente está vendido. Sí, ya. Se vendió en 2 intervenciones que hice con los estudiantes, una clase en uno y otra semana el otro. Pues allá vamos a estar, ¿cierto? Y pues son cosas cuánticas, ¿no? De la ley de la atracción. Yo me leí el libro y yo dije, yo tengo que conocer a Robert Kiyosaki. Si fuese por nuestra cultura, yo hubiese dicho, nunca voy a conocer a Robert Kiyosaki. ¿Sí ves? Pero en la misma palabra de Dios está, las cosas maravillosas le pasan al que cree. Y yo creí en eso. Yo creí en que mi vida podía transformarse, que si yo estaba en un trabajo aburrido, corporativo, eso podía cambiar y yo iba a empezar a hacer cosas diferentes. Y empecé a... Yo de hecho he hablado con algunos familiares y me decía, es que tú andabas con una maletica llena de libros, 7, 8 libros, y todo el mundo se ponía a tomar licor, a hablar, y yo me iba y me acostaba en una hamaca y empezaba a leer mis libros. ¿Ves? Y cuando yo estaba leyendo esos libros, mi mente producía imágenes mías, por ejemplo, en una casa, en un carro deportivo, en algo maravilloso, en un traje, en una limusina, en un evento, cosas de estas. Y todas esas imágenes se han convertido en realidad, ¿ves? Entonces, me cuido mucho del estado de ánimo. Yo trato de siempre estar con la energía alta, siempre coloco música que me da alegría, entusiasmo, siempre estoy pronunciando palabras positivas y siempre estoy haciendo tratos, ¿sí ves? Uno tiene que hacer tratos, ¿cierto? Entonces, hay tratos que te dan ganancias de capital, las opciones, la bolsa. Compro una propiedad y la vendo más cara o la refinancio o lo que sea. Y luego ya vienen los tratos grandes, que son los tratos que te dan $25,000 al mes. Yo una vez hice un trato, me costó $30,000, hace un tiempo, $30,000, ¿ves? Y ese trato a mí me da $200,000 al mes. Suena loco, ¿cierto? Sí. Bueno, así son los tratos. Hay tratos buenos, hay tratos malos, ¿ves? Claro. Entonces, ¿a cuánto le abrió la mente allá? Es eso, o sea, también he visto ganancias de capital, por ejemplo, que invertí $5,000 o no, $7,000, un ejemplo. Se han transformado en 129,000, un ejemplo, ¿ves? Qué locura. Entonces, son cosas que así no pasen todo el tiempo, pasan, ¿ves? Pero no pasan en un trabajo trabajo, pago cuentas, trabajo, ahí no pasa eso. ¿Ves? No va a pasar. No es que sea la persona de buenas o de malas. Es que ahí no pasan esos tratos. Los tratos pasan en otro cuadrante. ¿Ves? Si yo tengo mentalidad de empresario, voy a traer ese tipo de tratos. Si tengo mentalidad y el mindset y el chip de inversionista, voy a traer tratos, ¿cierto? De ese tipo de apalancamiento y de ganancias de capital. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer aquí? Pero real, esto no es cuento, esto no es de que no, que esto, que yo no. No. Las cosas no son así, ¿ves? Hay que entrenarse. Pero antes de continuar con el episodio de hoy de Actitud Millonaria, quiero compartirte cómo ahora mismo se están presentando oportunidades en el mercado de la bolsa de valores que tú puedes utilizar para empezar a generar ingresos. Y con ahora mismo tenemos a Alejandro Cardona que te va a explicar cómo funciona el seminario Creando Riquezas, que te va a explicar y enseñar cómo hacer exactamente esto. Muy bien, es importantísimo entender los momentos del mercado. Ahora que vienen las elecciones presidenciales, hay estrategias donde puedes ganar 5, 10, 15 veces la inversión, pero hay que empezarse a preparar desde ya. Todas las semanas, querido Josué, en la bolsa de valores se presentan oportunidades extraordinarias, sin importar si la acción sube o si la acción baja. Vas a aprender cuáles son las mejores acciones, los mejores fondos, cómo invertir en oro, cómo invertir en plata, cómo invertir en petróleo, utilizando el instrumento más perfecto en la bolsa de valores, que son las opciones financieras.
Así que prepárate porque te vamos a entrenar desde cero de una forma muy sencilla y muy pronto vas a poder hacer todo esto realidad. Súper. Así que vayan, inscríbanse en el seminario Creando Riqueza, escaneen el código QR que ves en pantalla o dale clic al link más abajo que está en la descripción. No te lo pierdas porque esto empieza en tan solo unas semanas. Ujú. Tú me preguntas a mí que si yo sé sacar un porcentaje, que si yo sé sacar un valor presente, pues claro que sí, yo soy financiero, ¿sí ves? Ujú. Entonces, y tú también eres de números, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas no saben ni sacar un porcentaje y no es como ustedes creen que es. Tiene una fórmula distinta, ¿ven? Entonces, en la medida en que yo perfecciono esos detalles y crezco mi estructura y le puedo decir a una persona, sí, esto se hace así, así, ¿cierto? Estos son los números, este es un flujo de caja, este es un balance, esto es un activo, esto es un pasivo, esto es una deuda buena, esto es una deuda mala. En la bolsa estas son las opciones, este es un strike, esta es la fecha de expiración, esta es la zona en el dinero, esta es la zona fuera del dinero, esta formación es alcista o es bajista. Mira todas las palabras nuevas que estoy pronunciando, ¿sí ves? Ujú. No, es que la diferencia entre el bid y el ask está muy alta, ¿cómo elimino ese problema? Pregunta boba. 99% de la gente que me está viendo no sabe de qué estoy hablando. ¿Ves? Entonces, y no es porque no sean inteligentes. La gente es inteligentísima, Josué. Nuestro pueblo es inteligentísimo. No es cuestión de inteligencia. Es que nadie les ha dicho eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, si uno empieza a escuchar, que a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado ir al seminario creando riqueza y no tenerlo que crear de cero. Hubiera sido la persona más feliz del Claro. mundo, me hubiera ahorrado un montón de cosas, ¿ves? Pero no, lo hicimos, ¿cierto? El libro mío, Crea tu propia riqueza, es bestseller. Ese es un ejemplo de un activo, por ejemplo. ¿Cuántas veces escribí el libro? Una. Ujú. ¿Cuántas veces he recibido regalías de ese libro? Todos los meses. Haces el trabajo una vez, recibes para siempre. Esa es la mentalidad del inversionista. Ujú. La mentalidad del empleado es hago y me pagan, hago y me pagan, ¿ves? Pero hay muchas veces yo no hago nada y yo recibo mucho dinero. Ujú. Entonces ahí empieza la culpabilidad. Mira por dónde voy la cosa. Pero pues, Dios mío, ¿por qué recibo tanto dinero si no hago nada? Dios te va a responder, deja de preguntar bobadas. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, así son las cosas. Si uno hace o tiene una máquina de dispensar dinero, eso es lo que uno hace. O si uno tiene una máquina de que le dé dulces, la máquina está trabajando por ti. YouTube está trabajando por ti. Las propiedades están trabajando para ti. La tecnología está trabajando para ti. El sistema trabaja para ti. Entonces hay dos formas. Uno, utilizo mi fuerza física, mi cuerpo, mi tiempo para producir dinero. O dos, tengo esta serie de palancas, ¿ves? Ujú. Que tienen más fuerza que yo y simplemente tengo que hacer así en lugar de hacer así, ¿ves? Y voy a tener mucho más resultado. Entonces, yo he visto como $2,000 o $3,000 muchas veces pueden hacer literal la cantidad de dinero que cualquier persona que me esté viendo se gana en un año. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué vale más la pena? Trabajar todo el año, transportarse todo el año, comer todo el año, llevar al niño a la escuela todo el año, todo lo que una persona hace todos los días durante un año, o tener el coraje, porque en eso hay que tener coraje, hay que tener valentía, esto no es para todo el mundo, ¿ves? Tener la valentía de decir, bueno, así como yo me he gastado $5,000 y $10,000 en comprando un carro, así como yo me he gastado $3,000, $4,000, $5,000 en un bolso, así como me he gastado $5,000, $3,000, $2,000, lo que sea en vacaciones, esta vez voy a hacerlo para mí, para ser mejor, para ser más inteligente y voy a tener el coraje y la valentía y la determinación de hacer esto y hacerlo bien y aquí está este capital que yo voy a dedicar para esto. ¿Ves? Ujú. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de determinación, la recompensa lo van a seguir. Es lo que yo te puedo decir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, comentaste un montón y compartiste un montón ahí. Y yo creo que eso lo que dijiste, también de las palabras, la parte teórica, el aprender, el entrenarse, es honestamente la clave para alcanzar el éxito y conseguir la libertad financiera.
Y la razón, como tú mismo dijiste, la razón por la cual las personas no lo alcanzan, no porque son tontas, es simplemente porque no tienen el conocimiento para poder llegar a eso. Entonces, quiero ahora cambiar y hablar del presente, de las oportunidades que estás viendo tú hoy en día y qué estás haciendo para aprovecharlas y capitalizarlas. Bueno, yo independiente de lo que ocurra, por ejemplo, empecé a ver hace unos años que el oro estuvo en $800, ¿ves? Que la plata estuvo en 10. Entonces, mucha gente está comprando oro y plata ahora porque tienen miedo de que quede Kamala, por ejemplo, ¿ves? Eso va a llevar el oro de 2.600 tal vez a 3.500. O sea que si el oro sigue subiendo, aquí seguimos ganando, ¿ves? Entonces, esa es una forma de protegerse contra, digamos, la inflación, contra ciertas cosas. El oro ha ganado un valor impresionante. Yo se lo dije a mi amigo Mike, que es judío, que tampoco habla español. Y él no me creía. Me decía, pero ¿tú dices que hay que comprar oro? Yo decía, sí. Es que ya está en 1.200, me decía. Él decía, va a pasar de los 2.000, tal vez 2.500. ¿En cuánto está ahora? 2.650 y algo, ¿ves? Entonces, claro, si alguien tenía $100.000, mira cómo es el tema de cómo se pierde el poder adquisitivo, ¿ves? Si yo tenía $100.000 en oro, ¿cierto? Ahora ya no tengo 100.000, sino que tengo, un ejemplo, 200.000. Lo mismo la persona que quería comprar esa misma cantidad de oro que antes se podía con 100, ahora ya no necesita 100, sino 200. Entonces mira que el dólar ha perdido poder adquisitivo frente al oro y la plata. Pero no es solamente el oro y la plata, son las acciones, por ejemplo, acciones como Nvidia. Tú necesitabas $100.000 para comprar 1.000, ahora necesitas 1.000.000 para comprar las mismas 1.000. ¿Ves? Entonces mira que el dólar baja y el bien que el mercado ha tenido o ha escogido para que tenga este comportamiento ya vale mucho más. ¿Ves? Hay propiedades que yo pagué, por ejemplo, 1.2 millones, ahora valen 3. Entonces, son más dólares ahora por el mismo bien. Claro. ¿Cuál es la pista que estoy dando? Que el dólar como tal, si tú lo dejas quieto, si tú lo dejas en una caja fuerte, si lo dejas en un CD, en el tiempo va a pasar lo mismo. Yo lo que he hecho es tomar el dinero, que es un dinero que estaba de pronto ahí, que estaba ocioso, ¿cierto? Y lo he colocado en una serie de bienes. Ahora esos bienes valen mucho más. Y la cantidad del patrimonio en dólares pues ha subido bastante, ¿ves? Yo he hecho tratos, por ejemplo, en proyectos. Entonces digo, voy a comprar este proyecto. ¿Cuánto vale? 900.000, ok, aquí pongo 30. Y después lo empiezo a pagar así 30, 50, ¿sí me entiendes? Y resulta que al mes ya llega la carta. No, mire, ya su propiedad no vale 900. Ahora esa misma propiedad, esa misma sección del proyecto, que puede ser un edificio o lo que sea, ya vale 1.400.000, literal, te lo estoy diciendo. Entonces yo hice $500.000 por poner $30.000 ahí. Y es más, lo puedo vender. Entonces la pregunta es, ¿será que vale la pena aprender ese tipo de cosas o no? Claro. Y algo de eso voy a hablar también ahí en el evento con Robert, que tengo la oportunidad de compartir algunas cosas ahí con los estudiantes también. Sí, eso me encanta. Bueno, y una cosita que mencionaste también, que has jugado el juego de cash flow más de 1000 veces. Yo jugué hace poco el juego de cash flow con mi papá y me tocó la carta de policía, o de janitor creo que era como $1.200 mensuales. Sí. A mi papá le tocó la de doctor, que gana como $10.000 mensuales. Automáticamente, una persona que está sin entrenamiento dice, el doctor va a alcanzar la libertad financiera más rápido que el janitor. Pero lo que yo hice, literalmente, me recuerdo muy puntualmente porque lo has mencionado en el seminario, en podcast, y también lo mencioné aquí hoy, y si lo captaron, lo captaron. Y lo que hice fue opciones en el sentido de que sabes que tú puedes comprar stocks. Lo compré en 1, lo vendí en 30. Exacto. Tomé ese dinero y compré un big deal. Salí de la carrera de la rata y le gané a mi papá súper rápido, aun cuando él ganaba más. Ganaba más. Entonces, esa es la pregunta mía ahora. ¿Cómo una persona con el correcto entrenamiento, con el entrenamiento correcto, puede, independientemente
del trabajo que tiene hoy en día, si es janitor o valet parking o lo que sea, o maneja Uber, puede empezar a alcanzar la libertad financiera aún más rápido que una persona que gane más dinero, siempre y cuando tenga el entrenamiento correcto. Claro, eso es una de las cosas profundas del juego, es que en la vida real pensamos que el que gana más dinero, por ejemplo, si tiene un trabajo y esto, va a lograr la libertad financiera más fácil. Y eso es falso, ¿ves? Porque para tú lograr la libertad financiera necesitas ingresos que lleguen a tu vida sin necesidad de estar presente, ingresos pasivos, ingresos de portafolio, ¿cierto? Entonces, si tus gastos son $3,000 al mes, o sea, lograr la libertad financiera es facilísimo. Quedar retirado es facilísimo. O sea, yo me demoraría un día en crear un activo que me dé $3,000 al mes, ¿sí me entiendes? Pero si tú eres un abogado que gana 20,000, ya tus gastos van a ser algo así como 18,000 o 19,000. Pero entonces, ¿dónde viene el entrenamiento? La persona logra su libertad financiera y entonces se ganaba 3,000, ahora recibe los 3,000 sin hacer nada, entonces ahora sostiene el mismo trabajo y los gastos se le suben a 5,000, entonces queda atrapado en la carrera de la rata otra vez. ¿Ves? Y es así, pero lograr la libertad financiera con un ingreso relativamente bajo es facilísimo. O sea que se reduce a cambiar la mentalidad y a entender estos conceptos. Pero si mis gastos fueran $4,000 al mes, o sea, lo logra rapidísimo. Yo, de hecho, logré mi libertad financiera muy rápido porque mis gastos eran bajos. Ahora, cuando ya tienes una estructura, tus gastos aumentan, sí. Pero yo tengo un secreto también. Yo los he mantenido relativamente bajos, los gastos, ¿ves? Hay gente que si tuviese o recibe el dinero que en mi caso, tendría muchos más gastos que yo, ¿ves? Ahora, hay gastos buenos y hay gastos malos. Yo tengo gastos buenos y hago inversiones porque esos gastos me permiten tener más rentabilidad, tener más descuentos en impuestos, tener más activos. Pero si yo me gastara todo mi dinero en aviones, en yates, en fincas, en ese tipo de bienes, entonces muy seguramente quedaría atrapado otra vez en la carrera de la rata, simplemente que con un salario más alto, ¿sí ves? Entonces, yo lo que he hecho es desarrollar activos, ¿cierto? Hacer inversiones que, independiente de que yo esté presente o no esté presente, esos ingresos llegan a mi vida, cubren mis gastos que son, vuelvo y digo, relativamente bajos, pero también cubren los mismos gastos de la propiedad. Entonces, se vuelve una bola de nieve, José. Se vuelve una bola de nieve. Y yo sé que hay gente que aparece en YouTube y dice, no, que son multimillonarios. Mentiras, no son multimillonarios. O sea, para mí una persona que se gane, 200 o 300 mil dólares al mes, no es ningún multimillonario. Es una persona que recibe 200 o 300 mil dólares al mes, eso es todo, ¿sí me entiendes? Realmente la diferencia se ve en los activos, ¿ya? Tengo una columna de activos, 100 millones de dólares, algo así, y son activos eficientes, porque tú puedes tener un lote, un pedazo de tierra que cueste 100 millones de dólares. La pregunta es, ¿tienes un activo o tienes un problema? Un problema porque no te genera flujo de efectivo. No genera flujo de efectivo y por eso tienes que pagar impuestos, ¿cierto? Pero hay gente que no tiene el lote, pero tiene una idea. Entonces soy constructor, ni siquiera soy constructor, tengo el constructor, tengo esto, y hay alguien que tiene un lote que tiene un problema, ¿ves? Entonces, como mi mente es millonaria, ¿ves? Entonces yo digo, ok, este señor tiene el lote, yo conozco estas personas que son constructores, yo conozco a esta otra persona que es el que da los permisos de esto, y yo sé que si puedo hacer aquí un edificio y yo pongo esto y más me encargo de lo otro, entonces puedo hacer algo distinto. Y no tenía nada, pero tiene la mentalidad, ¿ves? Lo que te estoy diciendo es literal de personas que yo conozco, ¿ya? Que han hecho bodegas y proyectos y todo sin tener un peso, sino por tener la información y los contactos. O sea que eso quiere decir que toda la persona que no es rica o es libre financieramente es porque más que dinero, más que cualquier otra cosa, es que tiene que despertar el genio financiero, básicamente. Y tiene que ser astuto y tiene que ser atrevido, ¿ves? Pero con un plan muy claro de qué es lo que quiere hacer. Esa es la personalidad de la persona que se enriquece, ¿ves? Todos los demás lo ven hacer,
ay, ¿cómo te fue bien? Ay, tal cosa. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. Claro, y bueno, mencionaste la mentalidad y por eso el podcast se llama Actitud Millonaria, porque todo empieza con la actitud de la persona. Y quiero hablar ahora de cómo la persona con la actitud millonaria correcta, entonces el seminario Creando Riqueza les da las herramientas para poder seguir adelante y poder entonces construir activos, poder conseguir la libertad financiera invirtiendo en la bolsa de valores. Bueno, lo primero es que esto es un mundo totalmente diferente que funciona con otras reglas. ¿Ves? Lo que soy afuera no importa cuando estás invirtiendo. La persona como tal, si habla inglés o no, si es alto o no, si lo que sea, no interesa afuera de la bolsa. ¿Ves? Lo que interesa es el entrenamiento. Entonces, aquí hay que tener un corazón noble, hay que tener un componente del éxito que no es negociable, que es básicamente perseverar. Tienes que perseverar. Yo una vez te digo, el mercado te va a tratar de sacar, te va a tratar de hacerte llorar. ¿Ven? Yo juego tenis, hay jugadores de tenis, por ejemplo, que yo los he hecho llorar. Y yo, pues no fue mi intención, pero hay otros que les he hecho tirar la raqueta, ¿ves? Y hay muchos otros que me han ganado, pero yo ni he llorado ni he tirado la raqueta. Simplemente sigo jugando y llega un momento en que nos encontramos de nuevo y ahí le gano. ¿Sí me entiendes? O sea, todo tiene sus momentos. Entonces, lo importante es que no juegues a la víctima. Ay, Dios mío, esta cosa, que por qué, que mi... que... No, tener la determinación, la personalidad. Yo estoy entrenado para salir de esto. Voy a jugar el juego, por ejemplo, 1000 veces o una vez todos los días. De tanto jugar, esa realidad se metió en mi subconsciente. O sea, la primera vez que yo salí de la carrera de la rata, no salí realmente, salí en el juego. Y como salí en el juego, mi mente descubrió algo que tenía que hacer y se activó algo aquí. ¿Ves? Y cuando se activó algo aquí en mi cerebro, esa realidad, esa serie repetida de juegos se convirtió en una orden. Entonces, mucho cuidado con lo que voy a decir. Nuestro cerebro, escúchame que esto está profundo, nuestro cerebro no hace lo que yo quiero, sino que hace lo que yo le ordeno. Escúchame muy bien, ¿ves? Entonces, si yo a través de este tipo de técnicas le ordeno a mi cerebro que yo me tengo que enriquecer y que tengo que lograr mi libertad financiera, eso se convierte en una orden. Y todo tu ser se pone en función de lograr ese objetivo. Y luego empiezas a hacer negociaciones con tu mismo subconsciente. Dices, bueno, ¿a ti qué te gusta? No, me gusta ir a Disney, me gusta ir a Universal, me gusta jugar tenis, me gusta hacer kayak, Ok, produce a eso, llévame allá. Yo me encargo del resto. O sea, no sé si me entendiste. O sea, son conversaciones entre la parte consciente y la parte subconsciente. A mí hay cosas que me fascinan, que yo sé que tengo que hacer si quiero que me vaya bien en los negocios. Por ejemplo, el deporte. Por ejemplo, ir a los parques. Por ejemplo, ir a Nueva York. Cosas que yo sé que disfruto a tal nivel que se me salen las lágrimas. Por ejemplo, ver un parade de Disney, ver un parade de Universal, un desfile, pues. ¿Ya? Ver las películas que me gustan. Todo eso me apasiona. Esa pasión, ¿ves? Si tú complaces a tu mente y le das esos consentimientos, ¿ves? Negocios que uno hace internamente, él busca la forma de decir, ok, yo quiero ir allá. Claro. Entonces, sí. Voy a conectar a Alejandro con Josué. Imagínate, o sea, así. Es que Alejandro necesita esta propiedad. Voy a hacer que pase por acá por accidente y vea el letrero de se vende ahí. ¿Ves? Entonces todo empieza a cuadrarse de tal forma que tú puedas cumplir tu objetivo y a su vez que puedas disfrutar. Porque eso no se nos puede olvidar, que es lo más importante que de todas las cosas, es que estamos vivos. ¿Sí me entiendes? Y mientras tú estés vivo, tienes la oportunidad de salir adelante, no importa la situación en que tú estés, si estás en depresión, el enemigo espiritual te quiere tener oprimido,
porque sabe el potencial que cada persona tiene. Yo fui una persona muy atacado espiritualmente, ¿ves? Y me decía, mátate, quítate la vida, tú no sirves para nada. Pero también escuché otra voz que me dijo, no te quites la vida, porque tú vas a ser multimillonario. Y yo decía, ¿quién es? Dios. Literal hablándome al oído. Si tú te suicidas, no vas a ver todas las cosas que tengo para ti. Imagínate eso. Y yo dije, ok, voy a creer eso. Esa es la esperanza que tengo, esa es la fe que tengo y no voy a desmayar y voy a perseverar, así se esté acabando el mundo, me voy a aprender de esa palabra, ¿cierto? Y se volvió real. Imagínate eso. Pero hay que activar la mente, el juego, las cosas. Si alguien te dice, como lo que comenzamos este podcast, que la esposa, ¿ves? Del alumno argentino le decía como Matías. que sí, que no. Mucha gente te va a decir, no se puede, eso no es para ti, eso es mentira, esto, lo otro y aquello. Mucha gente te va a tratar de desencarrilar, de desanimar, pero ahí es donde tú debes de tomar la decisión y decir, yo me voy a comer el mundo. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, que conocí a una agente de bienes raíces, ¿tú sabes yo qué le dije a ella? Yo le dije, deme 6 meses y yo voy a ser libre aquí en los Estados Unidos sin trabajar. Así. Yo no voy a trabajar ni en McDonald's ni en ninguna parte. ¿Cómo? Sí, 6 meses. A los 3 meses ya era libre financieramente aquí. Sin trabajar en ninguna compañía. Antes que se nos olvide, tenemos que hablar del podcast Actitud Millonaria. Si este podcast te está gustando y está brindándote valor y te gustan las historias que estamos compartiendo aquí, asegúrate de suscribirte aquí más abajo en este canal para que no te pierdas los episodios de Actitud Millonaria, donde mientras más crece el canal y el podcast, más grandes se vuelven los invitados y las personas que entrevistamos. Enciende las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y comparte este podcast con una persona que tú sientas que vaya a brindarle valor y que también le vaya a gustar de la misma manera que te está gustando a ti. Así que dale like, enciende la campanita y suscríbete para que no te pierdas ningún episodio de Actitud Millonaria. Y habiendo dicho eso, volvemos al episodio. ¿Se puede o no se puede? Claro. Y no conocía yo a nadie. 0 contacto, 0 esto. ¿Pero qué tenía? Una cuenta. $1,000, ¿ves? Y empezó la cosa a crecer. O sea que sí se puede. Empezó con esos $1,000 opciones, empezaste a multiplicar, multiplicar y multiplicar. Yo creo, mira, te voy a decir una cosa que nunca te he dicho en ningún podcast y creo que es algo muy importante porque hay que dar honor a quien honor merece. Amén. Y me recuerdo yo muy bien cuando me recibiste aquí en la casa, la primera vez que nos conocimos, o bueno, la segunda, y me dijiste unas palabras. Ya. A partir de ahora tu vida va a cambiar de tal manera. No sé si te recuerdas, que lo dijiste allá afuera. Yo no me acuerdo porque eso viene de Dios, pero es un don que tengo, sí. Me recuerdo puntualmente, despidiéndonos me dijiste eso puntualmente y así mismo ha sido. Y también quiero decirte que a veces, por Pero ejemplo... dile, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? cambió todo. Es decir, ha cambiado todo. ¿Cuánto creciste? Absurdamente muchísimo. Muchísimo personal, espiritual, relacional, económicamente, todo ha cambiado. Y otra cosita. ¿Cuántas veces estás recibiendo más dinero desde que tú me conociste a hoy? Absolutamente, muchísimo más. Es decir, solamente vamos a hablar de activos, porque la columna de activos, ¿verdad? Es importante. Antes de conocerte, la columna de activos producía menos de un 5 o 10% de lo que produce hoy en día. Imagínate eso. Estamos hablando de 10 veces más. En 4 meses o 5 meses. Exactamente. Entonces, y otra cosita. A veces, nuestro subconsciente, el termostato, empieza a jugarnos la mala, ¿verdad? Sí, trampitas. Y yo literalmente pongo el podcast que yo he hecho contigo para Oh. yo programarme de nuevo. Y cada vez también que yo estoy aquí escuchándote, literalmente en la siguiente semana termino haciendo muchísimo más dinero. ¿Es cierto? Es así siempre. Entonces, yo creo que también por eso se me pasa el tiempo muy rápido volando, porque cada vez que tú hablas, me hablas a mí y a mi subconsciente. Claro. Entonces, que lo quería mencionar públicamente porque es algo lo cual tú dices tantas cosas sabias en tan poco tiempo que muy pocas personas entienden, captan la magnitud de lo que estás diciendo y que si de verdad se tomaran esto en serio y escucharan todo, tomaran nota y lo aplicaran, su vida podría cambiar significativamente en muy, muy poco tiempo. Así es. Y esa es una de las claves del éxito, querido José.
Tú en la vida vas a encontrar personas que tienen alta energía, ¿ves? Entonces, por ejemplo, yo me considero una de ellas, yo tengo mucha energía y yo soy positivo. Yo le digo a la gente, si usted quiere que le hable cosas negativas, no está en el seminario correcto, Claro. porque eso no va a pasar, ¿ves? Eso no va a pasar. Yo no me quejo ni nada de estas cosas. Entonces, cuando uno se rodea de personas positivas, prósperas, con entusiasmo, exitosas. Yo, por ejemplo, en el cumpleaños mío, Jaime Bailey me invitó a comer y estuvimos ahí compartiendo cosas que puedo compartir ahí, ¿cierto? Y yo le veía, así como a ti, ¿sí me entiendes? La alegría, el entusiasmo, el corazón noble. Y esa es otra clave del éxito. O sea, cuando tú tienes el corazón correcto, Dios te va a mandar las bendiciones. Cuando tú en tu corazón tienes envidia, tienes ego, tienes orgullo, tienes malicia, tienes cizaña, tienes ese tipo de cosas, ese corazón no le agrada a Dios. No es que la persona no le agrade a Dios, es el corazón de la persona el que no le agrada a Dios. Claro. ¿Ves? Entonces yo lo que he tenido, y es lo que hablábamos de los ricos al comienzo de este podcast, es una admiración fantástica y maravillosa por las personas que han logrado cosas que muy pocas han logrado, ¿ves? Entonces yo veo, por ejemplo, sale un artículo de Mark Zuckerberg. Yo siempre digo, wow, o sea, de verdad que es fantástico, qué bendición. Jeff Bezos, Elon Musk, todas estas personas que han sido también criticados y han estado en cosas y en situaciones que muy pocas otras personas hubiesen pasado ese proceso, son un ejemplo también de varias cosas. Una, de que sí se puede, y dos, de que no hay límites. No hay límites. Yo recuerdo en la película Social Network, cuando uno de los socios le dice a él, no, es que $1 millón no es cool. ¿Sabes qué es cool? Un A billón. billion. Sí. ¿Sí? O sea, 1 billón. Entonces, muchas personas no entienden ese pedacito de la película. Eso lo que hizo es que le amplió el cerebro a Mark, ¿ves? Y ahora, por supuesto, la empresa no vale 1 billón, vale 700 billones, ¿sí me entiendes? Pero todo comenzó con escuchar algo distinto. Entonces, cuando yo digo una cifra o cualquier cosa, no es para alardear, porque realmente el dueño de todas esas cosas es nuestro Señor, ¿cierto? Sino para abrir la mente, para que la gente, hay gente que me está viendo ahora mismo, tiene un problema en una tarjeta o en una deuda de $5,000 y están que se tiran por el balcón por eso. Eso no es nada. ¿Sí me entiendes? Como tu vida no tiene precio. O sea, ¿tú cómo vas a comparar tu vida, tus órganos, todo tu ser, la gente que te ama, que te quiere, que quiere estar contigo, y tú agobiado por un problema de 5,000 o de 50,000? Yo me acuerdo conversaciones que tuve con mi papá, que estábamos muy preocupados porque la compañía tenía una deuda de $200,000. $200,000, imagínate, o sea, $200,000 vale cualquier cosa que tengo por ahí, ¿sí me entiendes? Realmente, o sea, lo importante es no el tamaño del problema, sino el tamaño tuyo. Y en ese tiempo era una cosa que yo decía, esto no tiene solución. Pero eso estaba en mi mente. Cuando yo empiezo a escuchar, a ver, a leer, que hay personas que hacen $1 millón al día, o que hacen $100 millones al mes, o cosas de eso, yo digo, bueno, el problema no es tan grande. Soy yo el que tengo que crecer, el que tengo que cambiar, el que tengo que educarme, el que tengo que cambiar las amistades, el que tengo que ver otras cosas. Tengo que tener la disciplina y la determinación suficiente para no dejarme atrapar por Instagram y por Facebook, perdiendo mi tiempo, conversaciones de perdedores, conversaciones donde se habla que $15, que $3. ¿Quién dijo que usted es un mendigo, por ejemplo? Gente que todo el tiempo está hablando de comida, por ejemplo, ¿ves? Gente que todo el tiempo está hablando de cosas que no tienen ningún sentido, ¿ves? Entonces yo lo que invito es que uno, en la medida en que crece, ¿ves? Como persona, le va a llegar más dinero. Te van a invitar a partes donde ni tú mismo te imaginaste que te iban a invitar. A mí a cada rato me invitan a cosas, ¿no? Mire, es que el desarrollo de tal yo no sé qué proyecto lo invita al yate, yo no sé qué, pero el yate, ¿no? O sea, para que usted vaya, pues yo la verdad no acepto mucho esas invitaciones, ¿cierto? Porque mantengo en mis cosas, pero
pero bien podría estar ahí, ¿sí me entiendes? O sea, y si no tuviera éxito, muy seguramente nunca tendría esos espacios, ¿ves? No, que el alcalde de yo no sé quién quiere reunirse con usted. O sea, todas esas cosas pasan, ¿ves? Claro. Cuando uno crece como persona y hace bien las cosas. Porque, bueno, esto te lo voy a dejar para otro podcast. Vamos a hablar vamos a hablar de un tema que es lo del dinero. ¿Es bueno o es malo? ¿Ves? Y eso te lo voy a explicar en el próximo podcast. Ya, me encanta. Y una última preguntita, y con esto terminamos. Dentro de unas semanas llegan las elecciones. ¿Cuáles son las 3 oportunidades más grandes que tú estás viendo hoy en día que van a estar en las próximas semanas y después de las elecciones que las personas hoy en día aquí pueden utilizar para capitalizarse y generar más ingresos? Hay muchas oportunidades, querido José. Hay muchas oportunidades, hay muchas personas con miedo. Ujú. Y eso es una oportunidad. Pero yo pienso que eso es importante tratarlo en el próximo podcast, porque hay tantas oportunidades que aquí me quedo 1 hora y media contigo. Sí. ¿Listo? Así que prepárense porque sí hay muchas cosas que uno puede hacer. Me encanta, me encanta. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por compartir. Quiero hablar ahora y terminar con la parte de lo que es el seminario Creando Riqueza, porque también, aparte de que vamos a compartirlo en el próximo podcast que vamos a hacer, también en el seminario Creando Riquezas hablas no solamente de 3 oportunidades, sino de múltiples oportunidades que las personas tienen acceso hoy en día. Así que quiero que les expliques, si una persona está viendo por primera vez, qué es el seminario Creando Riqueza y cómo se puede aprovechar de estas oportunidades. Gracias, José. Bueno, el seminario Creando Riqueza realmente es un entrenamiento de la mente, de las emociones, del espíritu, todo orientado a que ustedes puedan entender sobre el mercado de valores, sobre qué son las opciones financieras. Yo he descubierto mis propias estrategias. Estas estrategias han cambiado el mundo hispano y el mundo en general, porque tengo alumnos también. El seminario está en español y está en inglés. Tengo alumnos en Inglaterra, nativos de allá. ¿Ven? Entonces, las personas que quieran aprender a invertir, que deseen, digamos, conocer este tipo de herramientas y este tipo de apalancamientos donde les vamos a enseñar literal a comprar barato y a vender caro utilizando opciones financieras que para mí son el mejor instrumento en la bolsa de valores que hay. Hemos visto rentabilidades de 5, 10, 15, hasta 20 veces la inversión, pero hay que entrenarse. Esto no es apostar, es un entrenamiento donde todo su ser tiene que estar alineado y van a ir descubriendo algunos patrones y algunas estrategias que les van a cambiar su vida. Así que los esperamos. Me encanta. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente por eso. Señores, vayan al link aquí debajo al seminario Creando Riqueza para que aprendan a invertir en la bolsa de valores y alcanzar la libertad financiera. Y obviamente a aprovechar las oportunidades que se vienen en estas próximas semanas. Chao, chao.